En el capítulo 242 del manga, Luffy da a entender que para él es mucho más importante la aventura que su propia vida, y cómo Oda ha respondido a esa necesidad de su protagonista con esto. World Building es el proceso mediante el cual creamos un mundo imaginario vivo por sí mismo. Y esto último es importante. Para verificar que un mundo funciona, solo basta con retirar a los protagonistas y ver si realmente sigue su curso, cosa que Oda ya hizo con el mentado salto temporal y la historia siguió avanzando sin los Mugiwaras. ¡Alto! Antes de llegar tan lejos, vamos a desmenuzar las cosas mejor. Si tuviese que definir world building, diría que es dotar de chispa el fondo sobre el cual caminarán tus personajes, que no se sienta como una pieza de cartón o una escenografía de teatro. Según la infalible Wikipedia, world building es el nombre que se le da al proceso de construcción de un mundo imaginario, comúnmente asociado con un universo de ficción. Crear un mundo imaginario que cuente con cualidades coherentes como su propia historia, geografía o ecología es una misión crucial para escritores de ciencia ficción o fantasía. El proceso de world building también suele incluir la creación de otros elementos como mapas o dibujos de su geografía, elementos de su historia y gente o seres que pueblen el mundo creado. Y tratándose de eso, si en algo destaca Oda es en la creación de su mundo y en todas las capas que lo componen. El mundo de One Piece es sumamente rico, no solo porque el mangaka ha dibujado grandes paisajes y edificios peculiares, no, es muy rico por todos los elementos políticos, geográficos, climáticos, religiosos, históricos, idiomáticos, entre otros que él ha introducido durante más de 20 años. Analicemos cada apartado como se debe. Empezando por lo general, la geografía del mundo de One Piece está basada en la primera representación del orbe terráqueo que se hizo en la historia, y es la creada por Krates de Malos. El planeta de One Piece está formado por una masa de tierra llamada Red Line, que lo rodea al completo, y una corriente de agua llamada Grand Line. Estas dos líneas hacen que el mapa esté dividido en 4 porciones de agua, norte, sur, este y oeste. Sumado a esto, existen islas esparcidas por los 5 mares e independientes del gran continente. Cada una de esas islas cuenta con una característica individual, lo que las hace aún más especiales. Lo más destacado de este planeta Tierra es quizás la gran cantidad de agua. Y es que siendo una historia sobre piratas, tiene todo el sentido del mundo. Sumado a eso, está la luna, la cual es terreno de nadie, pero que por su historia parece guardar mucha relación con la Tierra. Esta serie está exenta de teorías, por lo que me limitaré a decir lo ya dicho sobre la luna y sus antiguos habitantes. Existen otras lunas que no han sido exploradas en lo más mínimo, pero ya eso es otra historia también. Pero quizás lo más destacado para mí es la existencia del llamado Mar Blanco, una cantidad sin confirmar de islas del cielo están presentes en el mundo de One Piece, por encima del nivel del mar, pero por mucho, así que es increíble. Clima. Para el East Blue, el clima y demás detalles de los que hablaremos a continuación son bastante normales para los estándares del propio One Piece. Puede que se pueda justificar este hecho con dos afirmaciones. La primera, que Oda no tenía nada planeado, nada grandioso para este punto. Lo segundo, quería mostrar un ambiente más tranquilo y dejar todo lo caótico y cambiante para el Grand Line, pues es aquí donde transcurre gran parte de la historia. Desde la isla del principio y el fin, Lockdown, el clima de One Piece cobra cierto protagonismo. Vemos cómo el clima acompaña a la trama y gran parte de la sensación de peligro
está aderezada con el cambio de clima. Contraste brutal con los demás arcos, donde todo se siente muy calmado y relajado. Y es que ya nos habían contado que la entrada al Grand Line no era necesariamente un juego de niños, que esa sea la entrada que deben superar para empezar a cumplir sus sueños es muy simbólico. Ya en el paraíso y en el nuevo mundo el clima sigue siendo caótico en el mar. Esto por la interacción entre las islas cercanas. Al poseer diferentes climas, suele ser muy variado y cambiante el que vemos, hasta que se esté acercando a una isla en concreto y empiece a imperar su clima. A sentido general, las islas del Grand Line están divididas en 4, inspiradas en las 4 estaciones, dígase verano, otoño, invierno y primavera, y a su vez, cada una de estas tiene 4 estaciones, es decir, una isla verano pasa por todas las 4 estaciones como una isla normal, pero lógicamente su clima es mucho más caluroso por ser una isla verano. Drum es un claro ejemplo de una isla invernal, mientras que Dressrosa es una isla primaveral. Idioma. A sentido general en el mundo de One Piece se habla el mismo idioma, y este solamente está adaptado a las costumbres y tradiciones de los miembros de una misma raza o isla. Un ejemplo es el Garishu para los Mink, que es una especie de saludo o una forma de mostrar agradecimiento o aprecio, o el eso para los habitantes de Skypiea. Pero que se hable el mismo idioma no quiere decir que no existan otros, que estén extintos u olvidados. Solo hay que ver que el lenguaje ancestral escrito en los poneglyphs y que solo los Kozuki hasta Odem lo habían mantenido vivo de generación en generación, mientras que los eruditos de Ohara fueron capaces de revivirlo. Actualmente solo Robin es capaz de comprenderlo, por lo que de morir, la lengua estaría muerta hasta ser resucitada por alguien más. No cuenta el descifrar su significado gracias a métodos desconocidos como la habilidad de escuchar la voz de todas las cosas o las habilidades de algunas personas especiales o tribus. Religión. A sentido general, en One Piece no parece haber una religión como tal. Cada persona es libre de creer en lo que quiera. Pero claro, a nivel particular, sí que parecen existir ciertos casos a considerar. Los Mugiwaras en cierto punto han demostrado su postura frente a la figura de Dios, pero nada más allá. Los Shadianos son los que más han demostrado tener una religión muy unida a su cultura, y es que siendo una tribu basada en varias tribus de América antes del descubrimiento del continente, su religión puede ser considerada politeísta, y está muy anclada a su realidad, adorando a animales, a la naturaleza y a sus antepasados, considerando a las enfermedades como castigos divinos porque de una u otra manera habían causado la ira de uno de sus dioses y debían volver a ganar su favor. Las soluciones propuestas para solucionar estos castigos divinos solían variar, desde ofrendas como frutas y animales hasta sacrificios humanos. Oda mezcla un montón de conceptos en esto, lo que lo hace mucho más interesante. Todos estos eventos suceden durante el arco de Skypiea, y no es para menos. Es en este arco donde Oda le da una nueva dimensión al tema de la religión, interpretando la representación del cielo que muchas culturas han tomado como bueno y válido y transformándolo en algo propio. Para él, los ángeles son una tribu más que habitan en el mar blanco y no tienen nada de divino, así como una gran referencia en los nombres de los lugares que se pueden visitar en Skypiea y por sobre todo la estética del lugar. Pero no termina en eso, Oda hace una analogía genial entre la figura de poder y la figura de Dios. En Skypiea, la figura de Dios no es más que un título para el mandatario. En él lleva esto más allá cuando se transforma en un tirano con el poder de escuchar todo lo que todos están diciendo y enviar un castigo divino instantáneo, dándole una nueva dimensión al título de Dios, uno divino, pero que era una tapadera, muy real tapadera, pero tapadera al fin. Oda repetiría esta analogía entre tirano y Dios con los dragones celestiales.
que a diferencia de Enel, no parecen tener poder físico, sino más bien tienen poder político, el cual se les ha subido a la cabeza, al punto de considerarse a sí mismos dioses y con derechos sobre la vida de cualquier persona. Imagínense entonces qué tan creído debe ser Im, quien está por encima de los dragones. Eso podemos verlo un poco en cómo el Gorose interpreta sus órdenes como si fuera un mandato divino, un mandamiento. Por último, en este apartado, recientemente ha sido introducido el dios Nika, dios del sol, una representación que parece ser clara y concisa, una especie de dios humano al que las personas desafortunadas como los esclavos acuden en momentos de necesidad. ¿Y qué tal la historia? Para dar a entender que tu mundo está vivo, es importante que crees una historia, una serie de eventos que lo llevaron a lo que es hoy. Si no, será un world building pobre. Muchos entienden la historia como sucesos de datos ordenados cronológicamente. Yo, muy en lo personal, suelo verla como un chisme. Es decir, para mí es más interesante saber el qué pasó y por qué pasó y no cuándo pasó y dónde. Con esto en mente, creo que puedo decir que la historia de One Piece es para chismosos como yo, pues Oda sabe satisfacer nuestro interés por los datos y no tanto por las fechas. Pónganse a pensar que cada tribu tiene su propia realidad, sus razones de ser, los eventos que la llevaron a ser como son, y eso es valioso, mucho más valioso que las fechas. Oda, a través de recursos como flashback, suele abundar en el lore de las tribus importantes. Por ejemplo, la isla Gyojin con el flashback, obviamente de esta isla, no solo nos cuenta todo lo que llevó a los Gyojin a este punto, sino que en vez de mostrarnos los datos en una tabla organizados cronológicamente, nos cuenta las motivaciones, las perspectivas importantes y va tejiendo un gran engranaje de importancia que es más fácil de digerir. Imagínate que te hubiesen dicho: Fisher Tiger nació en tal día, se subió a Mary Joyce y escapó, y hizo esto, y hizo lo otro. Aburridísimo. Igual pasa con otros flashbacks o pasados de islas como el de Skypiea, el de Oden junto a Orochi, Roger, Shirohige, el de Law con Doflamingo y Corazón, más Rebeca, más la familia real. Todo lo que dijo pudo haber sido contado con datos, en vez de mostrarnos qué hay detrás de esas historias. Pero el resultado hubiese sido diferente a morir. Solo vean lo diferente que es el pasado de Roger, que el simplemente saber que hace mucho había sido ejecutado. El conocer la carnita lo hace más interesante. Claro, y esto es un disclaimer muy importante, Oda utiliza los datos, o sea, las fechas sin más también, para cosas que no quiere mostrar todavía, porque de hacerlo podría generar spoilers. Y es que todo evento importante de One Piece alimenta el gran agujero negro llamado el siglo vacío. Oda siempre es muy cuidadoso con lo que nos cuenta y cómo lo cuenta, porque el mantener el misterio durante más de 20 años para arruinarlo en 2 segundos sería demasiado. Ya hablaremos de misterios en una parte más adelante de esta serie. Puedes ver el vídeo dedicado a ese tema aquí arriba cuando lo publique. Quédense con la idea de que la historia de un mundo sirve para entender por qué el mundo es así. En eso, el siglo vacío nos arrojará mucha luz. ¿Por qué el mundo está gobernado por el gobierno mundial? ¿Qué pasó? No solamente el dato de que, óyeme, en tal fecha se fajaron 2 pueblos y ve tú a saber qué terminó todo. No, la carnita, las motivaciones, la psiquis de cada personaje. Eso es lo importante. Por último, pero no menos importante, llega la política. La política en el mundo de One Piece es una de las partes más importantes, sin duda. Y es que desde la propia definición ya vemos como nuestros protagonistas se ven afectados
por cómo el mundo los percibe. ¿De qué hablo? Bueno, One Piece. En One Piece solo hay dos bandos. Eres aliado del gobierno mundial, eres enemigo de este. Ya el solo hecho de ser un pueblo que no está afiliado al gobierno mundial permite que los malos del mundo, dígase los piratas, puedan caerte encima y el gobierno no hará nada para defenderte. Al igual que si eres un pirata, esto te pone de inmediato en contra del gobierno, sin importar qué tipo de pirata seas. Siendo que uno de los tópicos más importantes para la serie es el tema de la libertad, que exista un organismo que censure y castigue a todo aquel que no esté bajo su sombrilla, es interesante y hasta necesario, diría yo, porque agrega contenido, no solamente una línea recta a seguir. Doflamingo nos habla muchísimo mejor de esto en una de las frases más célebres del personaje, si no la que más, y cito: ¿los piratas son los malos? ¿Los marines son los buenos? Estos términos han cambiado a lo largo de la historia. Los niños que nunca han visto la paz y los niños que nunca han visto la guerra tienen valores diferentes. Los que están en la cima decidirán lo que está bien y lo que está mal. Este lugar es un terreno neutral. ¿Dicen que la justicia prevalecerá? Por supuesto que lo hará. Quien gane esta guerra decidirá qué es la justicia. ¡Uy! Se me ponen chinitos los pelos. Dios mío, tremenda. Esta frase no solo refleja las dinámicas de poder que se llevan a cabo en One Piece, sino que, tomándolas de quien las dice, un antiguo dragón celestial, tiene muchísimo más sentido. El gobierno mundial es quien decide qué está bien y qué está mal. Y siendo que el gobierno mundial no es justo, sino que apela a los intereses de unos pocos, manteniendo el estatus de los Tenryubitos y permitiendo que las guerras se levanten en su nombre, pues podemos entenderlo mejor. Viajando a lo más particular del tema de la política, tenemos los gobiernos de cada isla, las cuales en su mayoría son monarquías. Los reyes, al igual que los piratas, pueden ser muy variados. Algunos son buenos y devotos con su pueblo, otros solo quieren dinero y poder. Los grandes reyes y familias reales de reinos como Arabasta, Dressrosa o el reino de Ryugu, se nota que tienen cierto cariño por su pueblo, lo que los lleva a pelear con uñas y dientes por el mismo. Vivi, Rebecca, Violet y Shirahoshi son ejemplos de princesas dispuestas a todo por salvar a su gente, lo que contrasta mucho con la postura del gobierno mundial, el cual solo le interesa, valga la redundancia, su interés y mantener su nivel, su estatus, y no tanto la gente que deben proteger. Que este deber no es gratuito, las personas pagan para que se les ayude y el gobierno suele escupir en ellas. Lo más interesante es que estas familias se ven afectadas porque tienen el poder político, pero les falta poder físico y militar. Crocodile y Doflamingo se aprovechan de las vulnerabilidades del sistema, disminuyendo la valoración que se tiene sobre los mandatarios y se postulan como los salvadores de aquel desalmado rey que se ha corrompido, entre grandes comillas. Doflamingo lo consigue, Crocodile evidentemente no. Por otro lado, Hody intenta apelar al odio de los Gyojin, a una especie de supremacía racial y patriotismo ciego, señalando a Neptuno como un débil incapaz de hacer algo contra los humanos. Es consumido por su locura, llegando a repudiar a todo aquel que no pensara como él. Enel entra en eso, pero hablé de algo entendido de Enel más arriba, ¿verdad? Así que imagínense este punto. En todo eso, llega Luffy junto a los Mugiwaras, supliendo la necesidad que tenían los reinos. Lo suplen de poder físico y o poder militar y acaban con el reinado del terror. Esto ha pasado tantas veces que podemos decir que One Piece es una historia sobre ir destruyendo regímenes y salvando islas enteras, por lo que nos puede dar una idea de lo que pasará al final, ¿o no?
World building es todo lo que mencioné y más, y Dios, mira que he hablado bastante. Cada punto tratado pudo generar un vídeo entero o más, y este es mi penoso intento de resumirlo lo más que pude. Al final, world building es invitar a que el lector quiera pasarse unas vacaciones en el universo que acabas de crear a través de tus páginas. Quédense con la idea de que si algo ha hecho bien Oda, es crear un mundo como ningún otro. Espero que haya sido de tu agrado este video y que lo compartas con un amigo que sepas que le va a gustar. Tienes el vídeo dedicado a los antagonistas y villanos en pantalla para que si no has tenido la oportunidad de verlo lo vayas a ver. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.